esa concordancia con la observación en el laboratorio. Entonces, si cualquiera de estos dos carbonos tiene algún grupo voluminoso, y si los dos carbonos tienen un grupo voluminoso, todavía peor, entonces la reacción entre el doble enlace y la superficie metálica se ve impedida, ¿verdad? Estéricamente, por el efecto estérico de los grupos voluminosos, ¿verdad? Entonces, este mecanismo explica muy bien las dos características de la reacción. Entonces, lo que se observa es que, por ejemplo, en la hidrogenación de esta molécula, ay, no puse el nombre, qué barbaridad. Por allí la buscan y me dicen, esto tiene un nombre en la molécula. Se observa que fácilmente se hidrogenan los enlaces del doble enlace que está fuera del ciclo, a diferencia del enlace que está en el ciclo, y la facilidad se da porque este está más libre de toda una serie de átomos que están alrededor, interfiriendo con que el doble enlace haga su enlace coordinado con el metal y pueda entonces ser atacado o enamorado, como ustedes quieran ver, porque todo depende del punto de vista, como vean la reacción, porque esto es como una historia de amor o de odio, ¿no? Todo como lo vean. Entonces los hidrógenos van por los carbonos sedientos de hidrógenos y viven felices para siempre. ¿Ok? Vamos a continuar. Reducción, según el programa, la reducción de halogenuros de alquilo. Entonces vemos que es una reacción sumamente fácil. A ver, ¿quién me dice qué cambia? ¿Qué teníamos y qué cambió? ¿Alguien por allí que me lo resuma? Se fue el bromo. Se fue el bromo, pero se fue el bromo ¿y quién llega? Un protón. Un protón, ¿verdad? O sea, un hidrógeno. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Quién me habló por allí? Que estaba pendiente en la otra. Por el más que aparece. Okay, ajá, así es Franklin, ¿verdad? Contando. Sí. Ajá, contando los enlaces. Miren que aquí tenemos un metilo, un metileno, otro metileno. Miren que este tiene un metileno porque tiene dos hidrógenos. Profesor, pero ahí no hay dos hidrógenos. Oye, pero si ya te sabes el código. El código es de que se escriben los enlaces a carbonos o a otros, a los heteroátomos, y a los hidrógenos se suponen, porque miren que este vértice no tiene carga. Si yo le coloco una carga aquí a este carbono, estoy diciendo que es un carbocatión. ¿Verdad, Franklin? Y Franklin, si yo le coloco un más aquí a este, si yo le coloco aquí un más a este carbono, ¿cuántos hidrógenos tendría entonces? Ahorita tiene 4 porque es un hidrógeno sin carga. O sea, 1, 2, 3 y 4. Y si le coloco una carga más, 5. tendría 1, ¿verdad? Un hidrógeno. No, es para que vean la dinámica, ¿no? Entonces, me imagino que Franklin contó. Aquí este metileno, o sea, un CH2 unido a un bromo, se convierte porque puede ser cualquiera de estos dos, ¿no? O sea, lo más probable que sea así, ¿no? Entonces, queda en metilo. O sea, que aquí hay tres metilenos y un metilo. Y aquí hay 2 metilenos y 2 metilos. Entonces, un metileno pasó a metilo. Entonces, en resumidas cuentas, hay una incorporación, hay una salida del bromo y una entrada de un hidrógeno. Hoy, disculpen, aquí me comí un pedazo de reacción. ¿Qué iría aquí, Franklin? Eso fue cuando corté la figura. Anoche ya estaba cansado. Sería ácido bromídrico. Ácido bromídrico, ¿verdad? Entonces,
Estamos bien, ¿verdad? No es fácil, fácil, fácil. Pero, 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 ¿cómo llegamos a, o sea, debe haber algo, no necesariamente debe ser un mecanismo como ver todos esos, pero ¿cómo podríamos explicar ante la presencia del zinc y miren que es un medio ácido? A ver, ¿un medio ácido es rico en qué? ¿Quién me dice por allí? Mire, es un medio acuoso ácido, ¿verdad? ¿Un medio ácido es rico en qué? Muy bonita. ¿Qué es un cobayo, Catherine? ¿Qué tienes allí? Es un cobayo, es como un cuy que es. Estoy viendo el perfil de Catherine que tiene un animalito bonito allí. Cristian, ¿ibas a decir algo? Una solución de ácido clorhídrico acuosa es rica en qué? ¿Quién me dice? Miren, aquí dice, Hidrogenibles. exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos por lo que sabemos? No necesario que hasta yo puedo olvidarme de todo esto y tengo que ponerme a pensar, oye, pero ¿qué pasa aquí? Con lo que sabemos, ¿sí? Con lo que sabemos de química hasta ahorita. Tenemos que hay zinc en el medio y hay hidronios y es acuoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos explicar que se da todo esto? A ver, ¿se recuerdan en la primera, no recuerdo si en la primera clase incluí, vamos a buscar... Alcanos 2 y la primera. En la primera clase dimos todo esto. No. Sí recordamos, tengo que incluir esa diapositiva, creo que lo discutimos más bien en clase, en donde sí se recuerdan toda esa teoría de los ácidos de Lewis. Sí, vamos a regresar a la primera presentación aquí. Vamos a buscar esta de aquí. Bien. Todo esto para entrar en la reacción que estamos viendo allá, ¿verdad? Porque la interrogante es, pero ¿esto qué es? Esto tiene que tener alguna explicación, ¿verdad? Entonces, recordando eso, a ver, ¿quién me recuerda eso de ácidos de Lewis y bases de Lewis? Por allí alguien que tenga eso fresquito, que ya yo estoy viejito para acordarme. Esto de la teoría de ácidos y bases de Lewis. ¿Qué es un ácido de Lewis? Así tan simple, ¿eh? No tiene que ser una definición exacta. ¿Qué es un ácido de Lewis? Un par de electrones. ¿Cómo? Que dona un par de electrones. ¿Quién dona? ¿El ácido o la base? El ácido. ¿El ácido, todos de acuerdo? ¿Quién está por allí no de acuerdo? ¿Quién protesta? ¿Qué dices, Catherine, que estás calladita? La base, profe. Ah, la base, Eduardo. La base Sí, dona un par de electrones. ¿Y así entonces es. el ácido? El ácido acepta. Acepta. Entonces, según esa definición tan simple y verás, ¿verdad? Lo que más se acerca a lo que se observa, ¿cuáles serían aquí los ácidos de Lewis? ¿Y cuáles serían las bases? Bueno,
Bueno, la pregunta sería, ¿cuáles serían las bases más evidentes y los ácidos más evidentes, verdad? Porque cualquiera puede decir que este es básico, y sí, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles serían las más evidentes? Los ácidos son los que tienen la carga positiva. Ajá, como el carbocatión, ¿verdad? ¿Y por qué? Eduardo dice que los ácidos aceptan electrones, y mire que aquí dice no octeto, no octeto. No octeto, o sea que este carbocatión va a estar totalmente desquiciado por un par de electrones. Él tiene 6 electrones. Entonces, él nada más va a estar en el momento de su existencia con el objetivo de conseguir 2 electrones. Y a diferencia de su análogo, bueno, no sé si será análogo, bueno, es un carbono. Como dijo Eduardo, la base dona electrones. Entonces, este tiene 2 y 2 y 2, 8, pero tiene una carga negativa y para llegar a la estabilidad deseada y vivir feliz, necesita compartir 2 electrones y quedar como este, ¿verdad? Entonces, decía yo que cuáles eran los más evidentes. Los más evidentes serían los que tienen carga, nos dan como una idea mucho mayor de sus realidades, ¿verdad? Pero no por eso los que no tienen carga, digamos este nitrógeno, está también disponible para ceder 2 electrones a diferencia del carbono. Entonces miren que el carbono no tiene, ¿qué va a compartir si él ya está satisfecho con sus 4 electrones y su octeto completo? En cambio, este nitrógeno acá, a pesar de que tiene su octeto, él tiene su disponibilidad de donar 2 electrones. Claro, la disponibilidad de este nitrógeno es muy diferente que la urgencia de un carbonión, ¿sí? Entonces, llegamos entonces a este punto, las más evidentes y las menos evidentes, y en una reacción como la que nos estamos planteando, la que nos estamos planteando ahorita, la que nos mandó para esta, hay también cuestiones que son menos evidentes, pero no dejan de ser para un ojo de un estudiante de química orgánica. Por ejemplo, de todos estos carbonos, a ver por allí quién me dice, después que hemos visto todo esta de ácidos y de bases, aquí hay 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Hay alguno que se diferencia más de los otros? ¿Quién me dice? El carbono que está enlazado con el bromo va a estar cargado parcialmente positivo y por ahí le hacen un ataque. Entonces, ¿ese carbono qué va a ser? ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido. Otra forma de verlo, Alex, mira, ¿por qué se llama eso de reducción? Entonces, podríamos tener una idea, si hay reducción, entonces hay alguien que se reduce y hay alguien que se oxida, ¿verdad? O sea, hay alguien que cede electrones y otro que los apaña. Entonces, Alex, ese carbono ácido, ¿va a tender a oxidarse o a reducirse? O sea, él quiere electrones. Quiere electrones. Entonces, según la teoría esa de oxidorreducción que recordamos, él va a ganar, va a tender a recibir electrones o a ceder electrones. A recibir. Entonces va a oxidarse o a reducirse. No se preocupen porque esto es como un trabalengua, pero a reducirse. Bien. Entonces, es un dato, lo primero, no tiene por qué saberlo. Miren que estamos entrando, algo tan simple, nos estamos enfocando en el título y en lo que tenemos aquí, solamente aquí nuevamente corté yo la voy a arreglar y le voy a poner la segunda versión, no se preocupen, pero ustedes ya más o menos saben. Entonces, del título y de lo que tenemos, estamos tratando de darle algún sentido a esto, ¿no?
con lo que sabemos, con la teoría que sabemos. No tenemos por qué saberlo. Otra cosa, ¿sí? Entonces, entonces hemos identificado por qué, si esto es una reducción, que este carbono de aquí está dispuesto a reducirse, o sea, a recibir electrones. Si lo quiero ver desde el punto de vista de Lewis, va a ser un ácido que va a tener el ataque de una base, o incluso puedo, ya a otro nivel y de otro tipo de reacción, puedo hablar de nucleófilos y electrófilos y todo eso, ¿no? Pero ahorita vamos a enfocarnos, ya vimos con el enfoque de Lewis, pero vamos a ver eso de la reducción, porque así se llama la reacción, vamos por ahí. Entonces, Alex nos ha dicho que este carbono está dispuesto a reducirse. Alex, ¿quién tú crees por allí que esté dispuesto a oxidarse de todos los elementos que están por allí puestos en la reacción? El zinc, El zinc está dispuesto a oxidarse. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? porque generalmente los metales se oxidan. Generalmente los metales se oxidan y el estado de oxidación del zinc, si te recordarás por allí, más o menos. Dos positivos. Dos positivos. O sea, no tienes no tenías por qué recordarlo, pero si lo recuerdas, ¿verdad? De tanto verlo por allí en las clases de química general. Entonces ya tenemos a alguien dispuesto a, ya me enredé, ¿cómo era la cosa? El carbono tiende a reducirse, entonces el zinc tiende a oxidarse. Así como está presente allí, Alex, ¿qué estadio de oxidación tendrá el zinc? Dos positivos, ¿no? Ahorita, así como está puesto. Está neutro. Neutro, o sea que un estado de oxidación 0, y como dijo Alex, por lo general, si se le ve alguna valencia, está 0 o 2 positivo. Cuando el zinc está 2 positivo, ¿qué quiere decir? Que se ha oxidado. Por ahorita está en su valencia 0. Entonces, si este está dispuesto a reducirse y el zinc está dispuesto a oxidarse, esto ya es como una historia de amor en que va a quedar. En que el zinc va por el carbono y ¿qué pasa después? No incluí no incluí el dibujito. Allí se los dejo. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden incorporar el zinc en medio del bromo y del carbono. Miren que el zinc, ¿por qué incorporaría el zinc? A ver quién, ¿por qué incorporaría el zinc en medio del bromo y del carbono y no sacaría el bromo? Porque el bromo tiene que estar cargado negativamente para ser un buen grupo saliente. Exacto. Y aparte de que el zinc tiene valencia, me dijiste 2, ¿verdad? Entonces de aquí llega el zinc, le dona electrones al carbono ácido y también queda coordinado al bromo. Entonces, aquí no está la figura, ustedes la van a dibujar. Y entonces, si tenemos el bromo unido el zinc en medio del bromo y del carbono, y si el carbono ya en esta estabilidad, ¿qué faltaría entonces para completar la reacción? La adición de un hidrógeno. La adición del hidrógeno. La adición del hidrógeno. Pero recuerden que el zinc es electropositivo o electronegativo. Yo espero que en ahorita estén con un papel dibujando, porque es una forma de llegar, a la respuesta. Miren que lo que estamos haciendo es proponer un mecanismo, ¿sí? Propuesta, ver lo que está sucediendo y explicar.
Entonces, el zinc está aquí en medio del bromo y del carbono, y el carbono ha ganado electrones, ¿verdad? Habíamos quedado que es un ácido, gana electrones, se carga de electrones. Alex, ¿y si ese carbono se ha cargado de electrones porque se los quitó al zinc, ese carbono sería ácido o básico ahora, cargado de electrones? Va a estar básico porque tiene exceso de electrones y puede agarrar un electrón del ácido. Y el Ah, zinc también se sale del enlace. ok, entonces, si ahora cuando el zinc se oxida y el carbono se reduce y gana sus electrones, y ahora tendríamos un carbono básico, ¿quién está en el medio que sea ácido? ¿Quién está por ahí en el medio que sea ácido? Ya me lo dijiste, solamente que para que... El hidrógeno. El hidróneo. Entonces, miren, en resumidas cuentas, entonces, a ver, Alex, tú me puedes resumir toda esta historia de amor o historia de odio, como quieras, porque aquí hay rotura de un montón de cosas y uniones de otras. ¿Sabes? Porque el carbono va a tener 5 electrones, por eso está cargado negativamente. Entonces él atrae a un protón del ácido y ya el bromo sale con el par de electrón cargado negativamente y el zinc se va. Ok, ¿qué les parece? Todo esto lo hemos hecho con lo que tenemos hasta ahora, la teoría que tenemos hasta ahora, que es suficiente para hacer toda la química de este curso. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, a la final se resume en que sale el bromo y entra hidrógeno y tenemos una reducción de un halogenuro de alquilo. Para reforzar los conceptos, lo dibujan como quieran y de repente lo podríamos discutir si nos queda un poquito de tiempo la próxima clase. Pero recuerden que lo elemental aquí es recordar en cualquier otro tema, en cualquier otro curso, de recordar simplemente. ¿Alguien me recuerda la hora que termina la clase para no abusar del tiempo de ustedes? 9:40. 9:40. profe. Ah, tenemos tiempo. ¿Y después tienen clase? Sí, profe, laboratorio. Sí, no es para quitarle horas, sino para saber que es estrictamente, no puedo pasar un minuto. Entonces, a las 9:40 terminamos, tenemos tiempo de chismear un poquito aquí entre los bochinches de los elementos en reacciones. Bien, ahora pasamos a la hidrólisis del reactivo de Grignard. Miren que estos temas de reacción no son para principiantes, ¿sí? Pero les recuerdo, sí, ¿verdad? Sí fui claro a ver quién, Alex, y a ver quién otro ha participado, Alex y Eduardo y Franklin. Sí fue claro al decir de que la mayoría de lo que está en esta presentación es para presentarles hacia dónde vamos, ¿sí? Clarito como el agua del IDAN, profe. Sí, Ok. profesor. Sí, entonces, porque así como está el programa y así como lo que sabemos de química, simplemente nos hubiese bastado en presentar esto aquí, claro, sin el error de colocarle lo que hace falta, pero no podemos quedarnos allí, sino que tenemos que ir hacia presentarles un camino, y aunado a eso, les he dado el enlace a un libro que les va a ayudar mucho por el resto de sus carreras como químico. Entonces no se vayan a asustar. Entonces, hidrólisis del reactivo de Grignard. Eso de hidrólisis, por lo general, ¿a qué se refieren? Alguien por ahí que me recuerde. Hasta yo me equivoco a veces y me confundo. Hidrólisis, por lo general, ¿qué involucra? El agua. El agua. Entonces, ya cuando ustedes vean hidrólisis en algo, ya imagínense el agua. ¿Y qué le pasa al agua en una hidrólisis? Si uno no recuerda, Se dividen sus moléculas, profesor. Se divide, ¿verdad? Hidronio o hidroxilo. Si uno lo requiere, ¿quién me habló por ahí que no vi? Almanza. Abdiel, Almanza. Sí, si uno no lo recuerda, uno se va por la lisis.
¿verdad? O por el hidro, agua, lisis, división, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces faltaría aquí reactivo de Grignard. ¿Qué es el reactivo de Grignard? Aquí cometí un error también de que no coloqué de dónde estoy sacando esta. Todos estos mecanismos que están presentes hoy, que no tienen una referencia, por ejemplo dice, alguien por ahí lo conocerá, están en el libro de Waite, en el Waite, la edición octava. ¿Tienen ustedes electrónicamente? Dicen que está disponible en la web. ¿Sí lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿Quién tiene disponible el Waite, aunque sea en español o en inglés? Como sea. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, que lo pase a los... Por ahí yo creo que lo tengo. El problema es que no puedo estar distribuyendo. No puedo estar distribuyendo material porque me pueden acusar de piratería, pero si por ahí alguien tendrá alguna versión y pueda hacerla disponible al grupo. Profesor. ¿Sí? Yo tengo el Waite, la 7ª edición. Ah, está bien, es suficiente. De la 7ª a la 8ª, para nuestro curso no habrá ningún problema. Si alguien encuentra por ahí un enlace, tienen que tener cuidado porque hay muchos virus que les caen a las computadoras cuando uno hace. Tiene que ser una plataforma segura. Si alguien tiene por ahí el archivo, lo intercambian. Ustedes deben tener por ahí un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, quizás sea más seguro si alguien, por ejemplo, si alguien baja el libro de mecanismos, lo comparte y otro día, otro que tenga otra información lo comparte y así entonces van haciendo una biblioteca virtual. Bien, entonces todos estos están dados, están del Waite, están en inglés, hay una versión en español, les aconsejo a que vayan leyendo en inglés. Eso lo han tenido que hacer desde el año pasado, ¿verdad? Porque la literatura, recuerden que la literatura científica está en inglés, entonces hay que darle al inglés, aunque sea interpretar textos científicos, y sobre todo textos del área, ¿verdad? De nuestra área. Entonces ya sabemos que es una hidrólisis, que por ahí tenemos que ver el agua y que el agua va a tener que separarse, y entonces nos quedaría eso de reactivo de Grignard. Entonces, el libro Waite es muy pedagógico, muy bonito, muchos colores. Tiene cuadros de mecanismos, dice key mechanisms, o sea que son mecanismos importantes para recordar, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el de las reacciones de Grignard. Entonces, miren, empezamos con que vemos aquí, ya sabemos que esto es un grupo alquilo, puede ser una cadena de carbonos, la que queramos. Y este viene siendo entonces un halógeno. Déjenme conectar la computadora porque ya se va a apagar. Entonces sí, me llevó la bruja. Ok, listo. Tenemos entonces un halógeno unido a miren que si esto es un alquilo, ¿qué átomo vendrá unido? Miren que es muy abstracto esto, ¿eh? Sí, por lo general hay que tener una página y un lapicito. Si esto es un halógeno y esto es una cadena de carbonos, ¿qué átomo estará unido al halógeno? Miren que estoy hablando en el aire, pero ya ustedes deberían entonces ir siguiendo, ¿verdad? Si no, lo escriben, ¿sí? No todos debemos seguirlo, podemos seguirlo, pero sí lo podemos escribir. Si este es un halógeno, ¿a qué átomo estará unido el halógeno? ¿Quién me dice por allí? Un carbono. A un carbono. Carbono, profesor. A un carbono. Y entonces, nuevamente la misma historia. ¿El carbono qué será? ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar cargado parcialmente positivo. Porque va a estar cargado parcialmente positivo. ¿Y por qué va a estar cargado parcialmente positivo? Por la diferencia de electronegatividad con un halógeno. Exacto. Entonces, miren que tenemos la misma historia. Por eso, el orden de las diapositivas, ¿verdad? Entonces,
Con lo que vimos en la reacción anterior, ¿quién me puede decir qué pasa aquí en esta historia? ¿El magnesio qué estado de oxidación tiene? +2. No. Y aquí, ajá, +2, pero aquí, ¿qué estado de oxidación tiene en la reacción? Vamos a aumentar esto porque... Ahí es neutro. Está neutro. O sea que el estado de oxidación es ¿qué? 0. 0. 0. Entonces, asimismo, ¿quién me habló por allí? ¿Quién fue la chica? Creo. Marina. Karina, la del cobayo. No, Marina. Ah, Marina. Bien, Marina, y me has dicho que el estado de oxidación que uno conoce del magnesio es 2 positivo. O sea que el magnesio está dispuesto ¿a qué? ¿A reducirse o a oxidarse? A oxidarse. A oxidarse. Entonces, ¿y el carbono ácido está dispuesto a reducirse o a oxidarse? Es para ver lo de lo que acabamos de ver, ¿no? A oxidarse también. ¿El carbono es ácido o básico? El carbono que Dependiendo. está unido, aquí el carbono que está unido al, recordemos que, por allí creo que fue Alex, que nos comentó que este carbono va a querer reducirse y entonces el magnesio le da el par de electrones. ¿Y cómo quedan? Ah, míranos, aquí están. O sea que esto puede utilizarse igual para hacer la representación de la diapositiva anterior. Miren, solo que aquí, como les decía, el zinc va a estar entre el bromo y el carbono. Aquí va a estar el magnesio entre el halógeno y el carbono. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuál es el reactivo de Grignard? Este de aquí es el reactivo de Grignard. Yo tenía compañeros que se estaban especializando en trabajar con esto. Para hacer esto hay que tener un ambiente bastante controlado y sobre todo un ambiente totalmente seco, sin agua. Entonces, para trabajar estas reacciones hay que tener la cristalería y los medios necesarios para que el ambiente de reacción no tenga en absoluto agua, porque si no, ¿qué pasaría solamente con, qué usted cree que pasaría con el agua al ver este título? Se separaría en su Exacto, molécula. ¿verdad? Entonces tenemos la hidrólisis. Si tenemos el Grignard en presencia de un poquito de agua, se hidroliza el reactivo y ya se acabó el reactivo de Grignard. Entonces, tenemos el reactivo de Grignard, tenemos el agua. A ver, ¿quién me resume lo que pasó aquí? ¿Quién aporta? Me aporta, por favor, que ya me perdí, ya ni me acuerdo qué pasó aquí. Creo que hasta Alex, nada más cambiando los nombres. Sí, Alex, a ver, cámbiame los nombres en vez de magnesio y zinc. Y creo que estaría igual, ¿verdad? Que pasaría igual, Alex, ¿verdad? Creo que fue Alex el que contó la historia anterior. ¿Cuál sería la historia aquí? Miren que aquí está, este R sería una cadena de carbonos. Este carbono ha ganado electrones del magnesio. O sea que el carbono que estaría aquí sería un carbono ácido o básico. ¿Quién me dice? Si lo quieren ver de una forma, el carbono es más electronegativo que el magnesio. O sea que en el caso anterior, el cloro era más electronegativo que el carbono y el cloro entonces ejercía una atracción de electrones haciendo el carbono ácido, pero acá es diferente porque el magnesio es más electropositivo. Entonces, el carbono
gana densidad electrónica. Entonces, ¿qué pasaría aquí con el carbono unido al magnesio? ¿Sería ácido o básico? Ácido. ¿Ácido? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién protesta? Básico. 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 A ver, veamos la anterior. Aquí tenemos un halógeno electropositivo que atrae la densidad electrónica del carbono. Recuerden que aquí hay un carbono, no lo estoy colocando. Entonces el carbono es ácido porque pierde densidad electrónica ante la influencia negativa del halógeno. Entonces acá dice, no voy a reunirme más con esa gente negativa, voy a buscar gente positiva. Entonces se llena de densidad electrónica y así como me dijeron los compañeros y las compañeras, entonces sería básico. Bien, entonces con ese carbono básico, ¿a quién tiene por ahí cerca que sea una molécula ácida? O por lo menos más ácida que él. O que ella, porque es una molécula. ¿Por qué tengo que decir que él? Ah, hablo de carbono, ¿cierto? ¿A quién tiene por allí cerca que sea ácido? El halógeno. No. El agua. Agua. Entonces tenemos un carbono básico que ataca al ácido agua. Si se recuerdan de esa reacción, por favor la escriben, ¿eh? Miren que si ustedes no me escriben, como yo no he colocado nada aquí de perezoso, entonces no estoy hablando, yo estoy hablando en el aire y ustedes están recibiendo en el aire, pero en cambio sí, ustedes están escribiendo y dibujando, la cuestión es diferente. Voy a cortar aquí para abrir nuevamente y terminar, ¿sí? Son las 9:23, a las 9:25, ¿ok? 2 minutos de respiro y volvemos. Puntuales, por favor, porque esa historia está buena. A ver, entonces, ahorita sí, ¿quién me resume toda esta historia? Con sus palabras, ¿eh? No tenemos que saber... Profe, no se ve la presentación. Ay, nuevamente. Ya. Ahora sí, ¿quién me resume toda la historia con las palabras de ustedes y con la química que sabemos hasta ahora? No necesitamos otra química, se los aseguro. ¿Sí? ¿Quién me resume la historia de amor o de odio o no sé? Carbono ácido, carbono básico, ¿verdad? Empezando por el carbono básico unido al magnesio. Tiene la intención de compartir la gracia que le ha dado la vida, riqueza en electrones, si la quiere compartir con otro. ¿A quién tiene disponible por allí? Al hidrógeno del agua. Ese carbono puede atacar al hidrógeno del agua. Exacto, y se lleva entonces al hacer eso, el oxígeno se puede quedarse con el electrón del hidrógeno y va a quedar como OH negativo. Y entonces ese OH negativo va a atacar al magnesio que está cargado positivo. Ajá, y entonces, ¿y cómo quedó entonces el carbono básico? Con el hidrógeno. Hidrógeno y todos vivieron felices para siempre. ¿Sí? Hasta que venga otro o otra y se interponga. Pero aquí está difícil porque un hidrógeno unido a carbono hay que trabajar demasiado para quitarlo de aquí, ¿sí? Ok, y a diferencia de un hidrógeno unido al oxígeno del agua, ¿verdad? Entonces sí es más... Bien. ¿Qué es eso? Entonces, pasamos reducción de compuestos carbonílicos y vemos nuevamente el título reducción. La reducción. Hay una reducción, así que ya estamos preparados a buscar a ver quién se reduce y quién se oxida, porque si tenemos planteado una reducción, tenemos entonces una
oxidación. Pero ustedes ahorita van a entrar a las 9:45, a las 9:45 al laboratorio, ¿verdad? ¿Quién me dice por ahí? Correcto, profe. Sí, Bien, profesor. entonces, 10 minutos antes, o sea, a las 9:35 quiero cortar para que tengan 10 minutos de receso y no se me vayan a aburrir, ¿sí? Profe, ¿Sí? pero todavía no se ha hablado tampoco lo de si el jueves vamos a entrar más tarde por lo de como usted le choca el horario y así. Ah, sí, ¿cómo quedaron? ¿Cómo pudieron siempre decidir por bajar un poquito la hora o no les choca con nada? ¿No lo trataron? Bueno, en el horario como tal, el oficial, nosotros tenemos una hora libre después de las 2 horas con usted. Ok. Y por lo que se dijo ese día, nadie tuvo como algún tipo de objeción que tuviera clases después en ese intervalo de hora. Así Ok. que Entonces, estaría bien. tentativamente, gracias Christopher y gracias. ¿Quién me habló que no estaba viendo la pantalla en ese momento? Fue la señorita Ana, Ana Escobar, profe. profe. Ana, gracias Abdiel. Ana Escobar. Sí, entonces tentativamente vamos a tener la clase en el horario 1 hora después. De todas maneras voy a mandar el correo para recordarles. A ver, sería entonces, gracias Ana por acordarme. El jueves la clase sería entonces comenzando a las 2:20. Comenzando a las 2:20 y terminando a las 4:05. ¿Ok? Y muchas gracias por el sacrificio. Entonces, de todas maneras, tengo que mandarle el correo para recordarle. Vamos a tener 5 minutitos más, cosa de que ustedes tengan 10 minutos de receso y puedan respirar o tomarse un cafecito o discutir o hacer cualquier cosa, enterarse de los últimos chismes y todo eso. Bien, entonces tenemos reducción. Ya con reducción esperamos quién se oxida, quién se reduce. Entonces tenemos compuestos carbonílicos. Entonces, ¿qué es un compuesto carbonílico? Ya lo sabemos porque hemos trabajado desde el primer día dibujando compuestos carbonílicos como la cetona y los aldehídos, ¿sí? Cetonas y aldehídos. Y ácidos, en este caso, más bien cetonas y aldehídos. Entonces, como una primera vista de la reacción, ¿quién me resume esta reacción? ¿Alguien por allí que me resuma esta reacción? Porque ya yo me perdí. Lo que vean, aquí. ¿Sí, Alejandra? ¿Qué tenemos? Lo que puedo ver es que el oxígeno puede hacer resonancia y entonces el doble enlace se rompe y el oxígeno va a estar cargado negativamente y atraes a un hidrógeno del hidrógeno gaseoso, me imagino, y entonces queda el OH. Y luego el otro hidrógeno se une al carbono. Ajá, y entonces, en resumidas, al principio, ¿qué tenemos? ¿Un qué? Un cetona. Ajá, una cetona o un grupo carbonilo. Y como resultado, ¿qué tenemos? Del carbonilo pasa a ser ¿qué? A un Metilo. alcano. Ajá, un alcano, un metileno. Sí, recuerden que esto está en el área del programa que dice obtención de alcanos. O sea que a la final yo tengo un carbonilo que pasa a ser entonces un metileno. Carbonilo, metileno, galando 2 hidrógenos. Y a ver, ahora tendríamos que ver toda la historia que nos contó Alex y verla detalladamente. Y vuelvo y les recuerdo de que es como un pantallazo para lo que les espera en química orgánica, sobre todo en ¿cómo se llama? En los cursos posteriores, en los cursos más avanzados. ¿Sí? Aquí dice, ¿verdad?, que el hidrógeno dice que no es una buena fuente, un buen reactivo para la
desoxigenación, no sé si esa palabra existe en inglés, ¿verdad? Digamos hidrogenación o digamos que la reducción, o sea que el hidrógeno no es un buen reactivo para llevar a cabo esta reacción. Cuando dicen que no es un buen reactivo, eso no dicen que no lo sea o que no pueda hacerlo. Dicen que no es un buen reactivo de las cetonas y aldehídos. O sea que ya están, miren que ya están definiendo, estableciendo quiénes son los actores principales aquí, sobre todo las cetonas y los aldehídos. Cetonas y aldehídos. Dice que a pesar de que los hidrógenos no son buenos reactivos, se puede llevar a cabo con las reacciones de reducción de Clemmensen y la de Wolff-Kishner. O sea que tenemos dos vías para conseguir esto y dándonos la vuelta al problema de que el hidrógeno no es un buen reactivo para hacerlo, porque recuerden que yo podría ver aquí que es un doble enlace y que este doble enlace puede ir con el paladio platino y incorporar los dos hidrógenos y hacer todo eso, ¿verdad? Pero no es un buen reactivo, no significa que no pueda hacerlo, no es un buen reactivo. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer por la vía de Clemmensen y por la vía de Wolff-Kishner. Entonces llegamos aquí y esto aquí tiene que poner to be continued. O sea que la historia sigue, ¿verdad? Entonces sería interesante ver qué pasa. Y aquí tenemos algún pantallazo. Vamos a discutirlo la próxima clase. Y sobre todo si van a repasarlo para la próxima, traten de buscar los patrones. Miren, oxígeno de 2 enlaces, dos bares de electrones no compartidos, carga 0. Carbono, 4 enlaces, carga 0. Ah, oxígeno, 3 enlaces. Aquí no colocan porque por lo general no sé, pero cuando ponen carga positiva, aquí esperaría 2 electrones de un enlace. Carbono, 3 enlaces, carga positiva. De esta forma podemos aprendernos los patrones, ¿verdad? Cuando lo repasan, mínimo hagan eso. Oxígeno, 2 enlaces, 2 pares de electrones de un enlace, carga 0. Carbono, 3 enlaces, carga positiva. Oxígeno, 2 enlaces covalentes, 2 pares de electrones de no enlace, carga 0. Carbono, 3 enlaces, carga negativa. Esto es un carbanión. No lo colocan para no escribir tanto, pero aquí debería tener 2 electrones de no enlace. Oxígeno, 2 enlaces, carga 0. Oxígeno, 4 enlaces, carga 0. Oxígeno, 3 enlaces, carga positiva. Carbono, 4 enlaces, carga negativa. Oxígeno, 3 enlaces, carga positiva. Carbono, 3 enlaces, carga positiva. Carbono, 3 enlaces, carga negativa. Un carbanión, base, ataca a ácido, formando un alcano. Carbonilo a alcano. Carbonilo a alcano. Carbonilo a metileno, digamos, pues. Carbonilo a metileno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para que se vayan a su coffee break. Repito, no hay que aprenderse nada de memoria, no se asusten, vamos a verlo con calma y nos vemos la próxima clase, si no hay más preguntas. Chao. Chao, profesor. Chao, profe. Hola, profe. Chao, profe. Chao. Dale, profe. Chao. Chao.